Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a nuestro webinar Facturación Electrónica y sus beneficios. Este día estamos realizando este webinar con nuestros partners de comercio. Primero vamos a dar una breve introducción sobre el Grupo Concisa. Luego daremos una presentación sobre facturación electrónica que estará a cargo de Daniela Cruz. Y luego daremos un espacio de preguntas y respuestas de 15 minutos. Agradecemos de antemano su tiempo y si están interesados en implementar facturación electrónica en su empresa, les voy a dejar un link para que puedan llenar una encuesta en el chat. Este día nos acompaña José Rin Salazar. José Rin Salazar es un profesional con más de 25 años de experiencia en el área de sistemas de información y ha sido el líder de la división de tecnología de Grupo Concisa. Su experiencia como consultor abarca diferentes ramas de las tecnologías de la información y ha participado en proyectos de construcción de software, aseguramiento de calidad, integración y calidad de datos, seguridad de la información y otros a nivel local e internacional. Esta sesión está siendo grabada, por lo que si tienen dudas, preguntas, y al final contestaremos todas sus dudas. Le cedo la palabra a José Rin Salazar. Gracias. Ok, muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos a todos a este seminario del día de hoy. La intención es compartirles un poquito de lo que estamos haciendo como empresa para abordar este tema que hoy por hoy se ha vuelto de alguna manera una prioridad debido a la necesidad de cumplir con la obligatoriedad que ha surgido. Sin embargo, también la facturación electrónica tiene otros beneficios que más adelante Daniela les va a conversar, que es que más allá de cumplir con una obligatoriedad, también hay cierto tipo de cosas adicionales que pueden ser aprovechadas con este tipo de tecnologías. Presento rapidito a la empresa. Concisa es una organización que lleva más de 35 años de existir atendiendo el mercado centroamericano. Nació en El Salvador y constantemente y a través del tiempo hemos estado pues proveyendo soluciones propias o soluciones con aliados para atender necesidades que se dan dentro de los mercados y dentro de nuestros clientes. Es por eso que este día una de las alianzas que tenemos es con Comercio. Y esto es, pues, como les mencionaba, como parte del compromiso de proveer soluciones al mercado local. Hay con facturación electrónica, para algunos es algo nuevo, para otros es algo que ya conocen, para otros algo que se imaginan. Hay una serie de preguntas que seguramente han de tener, como qué es, cómo se utiliza, qué beneficios tendría en empresa. Y la idea es ir resolviendo estas dudas. Y por eso también es importante que si tienen dudas las vayan dejando en nuestro chat. Por si hay alguna que no se resuelva con la charla, la podamos ir platicando al final. Y es importante pues resolver y tener claridad sobre estas dudas con suficiente tiempo para poder tomar las mejores decisiones que a nuestras organizaciones les convengan. Con las soluciones como las que vamos a presentar hoy de comercio, estamos proponiendo pues tener un mecanismo para abrir canales de comunicación entre los diferentes sistemas privados que interactúan inicialmente con el gobierno, pero también con nuestros clientes y con nuestros partners. Comercio es una organización que tiene muchos años de experiencia trabajando en facturación electrónica en diferentes países. Es tal vez facturación electrónica en sí es una iniciativa no muy nueva en otros lugares y todo este cúmulo de experiencias es parte de la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo al mercado. E-comercio se dio a la tarea de analizar cuando surgió la ley en El Salvador los retos sobre la obligatoriedad que propone el Ministerio de Hacienda a las empresas, de forma que varias de las preguntas o de las inquietudes técnicas o de los retos técnicos ya están resueltos
y es parte de lo que ofrecemos. Para esta plática nos acompaña Daniela Cruz. Ella es Key Account Manager para Latinoamérica. Actualmente ha trabajado por más de 6 años en e-comercio, participando en negocios y proyectos que tienen que ver con facturación electrónica e intercambio de documentos digitales. Para no quitarles más tiempo a la charla, pues los dejo con Daniela. Por favor, siéntanse libres de poner en el chat preguntas que tengan y las vamos a ir resolviendo hacia el final de la plática. Te dejo, Daniela, el control. Te agradezco mucho, Rin. ¿Qué tal a todos los participantes? Agradezco el espacio que nos han otorgado el día de hoy para asistir a este webinar, que bien como ya lo ha indicado Rin y Diane de Grupo Concisa, tenemos la intención de poder tener esta charla en la cual vamos a platicarles respecto a lo que es la factura electrónica el día de hoy en El Salvador. Sin más preámbulo, voy a iniciar la conversación platicándoles, un poco de lo que es este tema en sí. Voy a presentarles mi pantalla. Correcto, muy bien. Iniciar, bueno, por platicar brevemente de lo que es la factura electrónica en El Salvador. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy ante esta nueva normativa? Bueno, pues como ustedes bien ya saben, es una iniciativa propuesta por la autoridad fiscal en el país, el Ministerio de Hacienda, que bien ya fue publicada directamente en su diario oficial el pasado mes de septiembre del 22, en el cual, bueno, pues nos ha indicado que es una realidad la factura en el país. Es importante que como empresas comencemos a validar las alternativas que tenemos para poder adherirnos a este proyecto, ya que, bueno, en las últimas 2 semanas, inclusive esta fase del voluntariado ya ha iniciado a convertirse en obligatorio. Ya a muchas empresas salvadoreñas se les ha hecho llegar el comunicado en el cual, bueno, pues nos están invitando ya de manera obligatoria y nos están dando una fecha límite para estar montados en el proyecto de la factura. Como tal, la factura electrónica en específico en El Salvador, bueno, pues en este caso la autoridad fiscal eligió que esta comunicación va a ser mediante un archivo llamado JSON, que no es más que un formato estructurado que nos va a permitir el intercambio de datos con la autoridad fiscal en el país. Este archivo JSON, bueno, pues va a ir delimitado o va a estar integrado, conformado de todas las características o información meramente obligatoria que ha solicitado la autoridad para que finalmente, bueno, se convierta en un documento válido fiscalmente. Algo importante que bien comentaba Rin es que esta nueva iniciativa del país no solo trae consigo el cumplimiento con la autoridad, sino que también como empresas nos va a traer muchos beneficios importantes. Beneficios, bueno, por mencionar algunos, el que claramente vamos a tener un ahorro exponencial en la inversión en la que el día de hoy estamos destinando para emitir nuestros comprobantes fiscales de manera física. En toda esa parte, bueno, de la inversión que se realiza en impresión, papelería e inclusive resguardo o almacenamiento físico que actualmente, bueno, pues estamos destinando como empresas para el cumplimiento de esta normativa con la autoridad. Ahora bien, platicarles claro de los beneficios que trae consigo el implementar esta solución como empresa. Bueno, pues es que claramente ustedes van a poder emitir de forma automática estos documentos, que van a poder realizar el envío de lo que son el JSON y su representación en PDF al receptor final. Claramente también esto les va a ayudar mucho a automatizar sus procesos internos. En el área administrativa, bueno, pues lograr que sean muchísimo más eficientes, más rápidos. Ayuda muchísimo a la parte de la contabilidad electrónica, la facilidad en el cálculo de impuestos y bueno, pues esto sobre todo nos va a traer consigo
pues mucha automatización en los procesos de nuestra empresa como principal beneficio. Ahora bien, la implementación o la oferta de valor que nosotros traemos en esta plática el día de hoy, bueno, pues es comentar un poco o dejarles sobre la mesa que todo este proyecto lo hemos considerado y hemos trabajado mucho, como les platicaba Rin, en poder adaptar nuestra solución no solo al cumplimiento fiscal que el día de hoy el Ministerio de Hacienda extiende, sino también el poder traer beneficios adicionales a sus empresas y que esta solución sea un aliado, vaya, un apoyo en sus operaciones día a día y que, bueno, pues traiga consigo el también automatizar bastantes de sus procesos. El día de hoy la implementación del proyecto de factura electrónica en las empresas salvadoreñas va guiado de estos 5 pasos principales que están adheridos al manual que ha establecido el Ministerio de Hacienda, donde nos indica cómo tenemos que adherirnos al proyecto, qué debemos hacer, que sí o sí debemos de considerar al momento de entrar en la nueva normativa de la factura electrónica en el país. Aquí, bueno, pues únicamente quise mostrarles que estamos alineados, trabajamos en paralelo con la implementación a las indicaciones o los pasos que ha indicado el Ministerio de Hacienda en el país. De igual manera, considerar que la solución tecnológica, bueno, trae consigo o bien se pueden emitir todos los documentos que al día de hoy han sido liberados por el Ministerio de Hacienda, desde una factura de sujeto excluido, notas de crédito, débito, en sí todos los documentos que han sido aprobados por la autoridad, bueno, pues están considerados, mapeados o contemplados dentro de la solución. Importante, bueno, mencionarles que tienen que estar soportados, ¿no? Que finalmente la solución por la que nosotros optemos para avanzar con este proyecto con la autoridad debe contemplar todos esos documentos, ¿no? Ahora, bueno, pues avanzando un poco o platicándoles ya más a detalle de la oferta de valor que tenemos Grupo Concisa e-Comercio el día de hoy, bueno, pues presentarles como tal la solución tecnológica. La solución se llama Edix FD. Voy a platicarles de los beneficios, cómo funciona y qué hace, ¿no? Importante platicarles que es una solución alojada completamente en la nube, que se puede realizar una integración con cualquier sistema ERP que el día de hoy su empresa con el que estén trabajando actualmente. Puede ser un ERP comercial, un ERP o un diseño a la medida, un desarrollo a la medida. Nosotros podemos adaptarnos, integrarnos de esa manera. Claramente, bueno, pues la solución va a generar el archivo JSON estructurado fiscalmente como lo ha establecido la autoridad. De igual manera, va a poder hacer la representación en PDF de ese documento, ya que recordemos que estamos obligados como emisores a poder hacerle llegar al receptor su JSON y su PDF. ¿Cómo lo vamos a hacer llegar? Bueno, pues esta solución trae consigo un correo electrónico, un servicio de correo electrónico, SMTP, mediante el cual nosotros vamos a transmitirle al receptor final su documento JSON y PDF. De esta manera no solo estaríamos cumpliendo con la autoridad, sino que seguimos sobre la misma línea de que todo, bueno, pues ya sea electrónico, ¿no? De evitar entregar esos documentos físicos, que es una parte importante de esta iniciativa, y bueno, a nosotros enviar lo que es este correo electrónico, también podemos ofrecerles la trazabilidad. Ustedes van a poder conocer el estado del envío de ese correo. Van a poder saber si ya fue enviado, si fue visto por el receptor e inclusive si ha sido reenviado ese mismo mail a algunos otros destinatarios. Esto, bueno, pues siempre es importante. Adicional a esto, la solución contiene un módulo de consulta y descarga al cual, bueno, ustedes podrán ingresar como usuarios finales de la solución. Van a poder ingresar y ahí, bueno, pues ver toda la concentración de los documentos que han emitido.
De igual forma, pueden descargar masivamente toda su información, los documentos JSON, los documentos PDF, al igual que los acuses. Los acuses, que son las respuestas que finalmente el Ministerio de Hacienda nos está entregando y que estamos obligados a resguardar. Esos 3 documentos que les menciono, JSON, PDF y acuse, debemos conservarlos hasta por 10 años, como lo ha indicado la autoridad fiscal en el país. De igual manera, bueno, pues esta solución, este módulo les va a permitir obtener reportes. Estos reportes les van a ayudar muchísimo para estar preparados en una auditoría, para también poder obtener reportes de la actividad que se ha tenido en el día en sus empresas, cómo está funcionando la solución, apoyar a sus áreas de finanzas o los flujos de cuentas por pagar con todos estos reportes. Y bien, bueno, pues es algo que está considerado como un beneficio adicional para todos ustedes en esta solución que el día de hoy les platico. De igual forma, es importante que toda solución tecnológica de este tipo, bueno, pues cumpla con un procesamiento o una disponibilidad alta, ¿no? Que realmente sea funcional de forma tecnológica, pero también con el cumplimiento claro con la autoridad. La solución, bueno, pues está al 100% adaptada para un alto procesamiento de volumen de documentos al momento de la transmisión con el Ministerio de Hacienda. En esta lámina quise mostrarles un poco más a detalle un flujo de la comunicación que se tiene entre la solución EDIX-FD contra lo que es su ERP. Aquí, como pueden ver, se encuentra su ERP, como platicábamos. Mediante un canal de comunicación que puede ser un web service, nosotros vamos a extraer una trama. Esta trama puede ser un XML, puede ser un TXT, puede ser inclusive un JSON, claro, cumpliendo con la estructura que ha definido la autoridad, y nosotros obtendremos, bueno, pues este documento intermedio, el cual va a viajar mediante un web service. Va a llegar a la base de datos, a la infraestructura de comercio electrónico, donde nosotros vamos a finalmente transmitirlo al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda va a realizar las validaciones correspondientes fiscalmente, va a constatar que efectivamente cumpla con la estructura que han delimitado, y si es así nos van a entregar un sello. Este sello, bueno, pues lo va a convertir completamente en un documento válido fiscalmente y nos va a entregar una respuesta. Esta respuesta es el acuse de recepción que les platicaba anteriormente. Este acuse trae consigo la retroalimentación por parte de la autoridad, donde nos indica si fue un documento aceptado, inclusive si es un documento rechazado y por qué ha sido rechazado. Bien, se transmite o nosotros, bueno, lo traemos nuevamente a la infraestructura de comercio, esta respuesta, y es publicada en el portal de consulta y descarga al que van a tener acceso. Ahí, bueno, pues se va a concentrar el total de las emisiones de los documentos que han emitido, y bien, vamos a tenerlos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año en este portal, en el cual, bueno, pues ustedes van a hacer las consultas necesarias o que requieran en ese momento como operación. Hay una tercera acción que se puede realizar, que además de que sea publicado en su portal, bueno, pues podamos también retornarlo al ERP, que podamos dejarlo en alguna carpeta para su consulta y bueno, pues que finalmente también lo tengan ustedes ya en su infraestructura. Algo importante del modelo comercial que se ofrece el día de hoy respecto a la solución tecnológica para el cumplimiento de la factura electrónica es que e-comercio, bueno, pues estaría destinando toda la parte de la infraestructura. Esto quiere decir que ustedes no tendrían que realizar alguna inversión en desarrollos personalizados para el cumplimiento con la autoridad, en costear o realizar destinar la inversión a los licenciamientos de bases de datos, servidores en la nube, todo ello. Bueno, el comercio destina toda esta infraestructura y el modelo comercial mediante el que se trabaja el día de hoy, pues justamente es por consumo.
De acuerdo al volumen de documentos que ustedes emitan en un año, en un mes, nosotros, bueno, pues les otorgamos una inversión, les indicamos la inversión anual que se tendría que realizar de acuerdo al volumen de documentos, como les reiteraba, bueno, pues que ustedes estén emitiendo. Si hay un costo adicional a esto, bueno, pues únicamente sería considerado en caso de que ustedes requirieran algo adicional, ya que siempre las soluciones tecnológicas se pueden personalizar o adecuar a la operación si es que así lo requisitaran. Un tema muy importante en el cumplimiento con la autoridad fiscal en El Salvador es, bueno, pues considerar los flujos de comunicación que se tienen con la solución, vaya, tecnológica, ¿no? Con esta comunicación que se va a tener con el Ministerio de Hacienda. Aquí, bueno, pues nos ha indicado la autoridad tributaria en el país que existen 3 escenarios que debemos considerar en la comunicación que está teniendo nuestra solución tecnológica para la emisión de comprobantes. Ellos le llaman la generación de documentos o el flujo exitoso, que es conocido como el Happy Path, que realmente se resume en que esa comunicación va a ser exitosa. Yo voy a transmitir los documentos como contribuyente a la autoridad fiscal, los va a recibir, los va a validar, es decir, la comunicación va a ser en línea y yo voy a tener siempre una retroalimentación o una respuesta por parte de la autoridad. Sin embargo, también están considerando un flujo de contingencia que no es más que cómo tengo que trabajar cuando el Ministerio de Hacienda está caído, cuando tal vez no se encuentra en línea o cuando tal vez la solución tecnológica tiene alguna incidencia, por mencionar algún ejemplo claro. Bien, en este caso, la autoridad nos indica que debemos trabajar de cierta manera, que al transmitirles o al realizar la petición de aprobación de esos documentos cuando ellos se encuentren en contingencia, yo tengo que hacerlo mediante una trama o un layout, por así llamarlo, específico que esté estructurado o alineado justamente a ese flujo que le han llamado contingencia. Y que claro, bueno, pues trae consigo nodos especiales para que la autoridad pueda identificar. De esa manera, bueno, pues yo tendría que trabajar. Es algo que tiene que tener considerada la solución y tiene que saber cómo identificar cuando existe una contingencia y cómo debe iniciar a trabajar. De igual manera, existe un tercer flujo, un tercer escenario que se llama el flujo de invalidación. En este flujo de invalidación, de igual manera, es una petición que se va a realizar a la autoridad fiscal en el país para solicitar la invalidación de un documento que previamente fue aprobado, que ya tiene un sello, es decir, ya es un documento válido fiscalmente, y este tercer escenario nos describe cómo tenemos que trabajar para invalidarlo. Tal vez yo deseo invalidar o cancelar ese documento porque finalmente no se completó la transacción, porque bueno, vaya, por mencionar un ejemplo, pudieran ser etc. escenarios, pero bien aquí también tenemos que cumplir con realizar la petición a la autoridad de una forma estructurada mediante un layout definido que trae consigo nodos donde vamos a especificar el motivo por el cual deseamos cancelarlo y, bueno, algunas otras características importantes. Así es como indica, bueno, la autoridad que debemos trabajar, que no debemos dejar fuera de nuestra solución estos escenarios y siempre, bueno, pues considerar que son obligatorios o son necesarios para el cumplimiento por la autoridad. Finalmente, algo que, pues claro, nos preguntamos el día de hoy es cómo se realiza esta integración, cómo vamos a adherirnos a este proyecto con la autoridad. Bueno, pues tenemos 3 tipos de métodos, métodos por los cuales podríamos optar como empresa. El primero es mediante un archivo intermedio que puede ser un TXT. El segundo es mediante una comunicación web service, donde, bueno, yo estaría tomando del ERP un XML, un JSON o inclusive, bueno, un archivo plano. Y mediante este web service, bueno, pues se obtiene la comunicación con el Ministerio de Hacienda.
El tercer escenario podría ser mediante algún otro tipo de comunicación, que puede ser un SFTP, una comunicación AS2, y bueno, esto ya queda a consideración de cada una de las empresas salvadoreñas, la manera en la cual a ustedes les parezca mejor optar por adherirse con la solución tecnológica. Pero bien, consideramos que esta implementación, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido actualmente de integración con otros usuarios finales ya en El Salvador, estamos considerando un periodo de 4 a 12 semanas para estar montados finalmente ya en el proyecto de facturación electrónica. Claro, en este tiempo de implementación también se tiene un periodo de pruebas con la autoridad fiscal. Hay que hacer varias pruebas antes de que ellos nos estén aprobando o nos estén dando ya una fecha de entrada productiva al 100% como emisores de documentos tributarios electrónicos en el país. Claro, no menos importante, bueno, pues platicarles que Comercio es una empresa que tiene 37 años ya de experiencia en el mercado. Principalmente, bueno, nosotros ofertamos soluciones fiscales, es así como nosotros le llamamos, para el cumplimiento con las autoridades de cada país, para, pues claramente la automatización de los procesos de cada empresa, y consideramos que podemos ser un aliado importante, ya que, bueno, también, además de la factura electrónica, podríamos ayudarles posterior a ello con otras soluciones, como son la recepción de documentos electrónicos, que básicamente, bueno, pues es que yo pueda recepcionar todas las facturas que mis proveedores me están haciendo llegar, al igual que el intercambio de documentos electrónicos, que es mayormente conocido como EDI, en el cual podríamos apoyar mucho a los sectores retail, claro, sin dejar fuera al resto. Podemos trabajar con cualquier giro de la industria y finalmente, bueno, pues ser un aliado de negocio. Aquí, bueno, pues como les mencionaba, mostrarles varios de los casos de éxito que tenemos en Latinoamérica, alrededor de ya 11,200 clientes, 11,200 usuarios finales que trabajan principalmente con nuestra solución de factura electrónica. Y bien, bueno, pues quisimos mostrarles un poco de nuestra experiencia. Les agradezco la atención, Diane. Rin, considero que podríamos, bueno, pues avanzar con las preguntas, las consultas que el día de hoy la audiencia tenga. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Tenemos varias preguntas. Nos pregunta Ani García, ¿se necesita algún programa en especial o es alguna plataforma? ¿Y a partir de cuándo es obligatorio? Correcto, muy bien. Como les comentaba, normalmente esta integración se realiza realizando una interconexión o una interfaz entre su sistema de gestión interno que trabajen como empresa. Nosotros le llamamos ERP, normalmente todas las empresas lo trabajan, podría ser un ERP comercial como SAP, y bien, bueno, pues la interconexión es finalmente una plataforma en la nube a la cual, bueno, pues se tiene acceso con un usuario, una contraseña, en el cual van a poder ver toda la concentración de sus documentos. Me comentaban o también me preguntaban respecto a la fecha límite para la obligatoriedad. Bueno, el día de hoy sabemos que ya hay muchas empresas convocadas, les han dado como fecha límite el primer semestre del año, máximo el 1 de julio del 2023, ya tienen que estar emitiendo de forma obligatoria, aunque claro, también sabemos que ya hay un portal que ha destinado la autoridad en el cual ustedes pueden ingresar y bien poder conocer el estatus. Sabemos de igual manera que de enero a diciembre del 2023 están considerados los grandes nacionales y de esta manera, bueno, pues iniciar o les estarán haciendo ya llegar a la proximidad su fecha obligatoria o reitero, podrían ustedes consultarlo en el portal. Gracias, Daniela. Tenemos otra pregunta de Claudio Ramos. Nos dice, ¿el archivo JSON que se envía a Hacienda debe ir cifrado? Si es así, ¿con qué tipo de cifrado?
Yo la respondo. De acuerdo. Para este tema, bueno, pues el día de hoy también se encuentra con nosotros presente nuestro director comercial para Latinoamérica, Sergio Nieto, quien el día de hoy nos va a apoyar con algunas consultas. Un minuto, por favor. Buenos días, muchas gracias. Perdón que no me pude conectar. El tema de la interconexión con nuestra plataforma, la plataforma está en la nube, es completamente SaaS, no necesitan ustedes nada. Y la interconexión es a través de un web service o app, y la trama de datos puede ser un JSON o puede ser un TXT. Ya tenemos mapeados todos los campos que son obligatorios por parte de la autoridad, y prácticamente con un usuario y un password en el web service es suficiente para ustedes. Yo diría que lo importante aquí es si ya tienen todos los datos que pide la autoridad, pues el resto ya lo hace nuestra aplicación, genera el XML, regresa el Track ID, que es la respuesta de la DGI de si un documento es válido o inválido, y con ese ya pueden ustedes continuar. Adelante, por favor. Gracias. Sí, nos pregunta Ani García, ¿cuál es la función de comercio con las empresas? Ustedes, sí, ¿cuál es la función de comercio con las empresas? Bueno, la función de nosotros es proveer soluciones de alto nivel, soluciones fiscales. Tenemos un portafolio amplio. Uno de los verticales importantes es proveerlos con soluciones fiscales que incluyen pues la emisión de las facturas, la recepción de las facturas, el intercambio electrónico de documentos. Cubrimos muy bien todos los temas de las cuentas por pagar y por cobrar. Nosotros ya más o menos llevamos 18 años en temas de facturación electrónica en varios países, y queremos ahora apoyar a los contribuyentes en este caso de El Salvador, para pues contar con las mejores prácticas. Fíjate que más allá de la factura electrónica, uno de los temas más interesantes es, ya que rebasamos el tema de emitir y recibir, vienen los temas del BI fiscal. El poder a través de esas herramientas generar reportes de ingresos, de egresos, de impuestos, declaraciones mensuales, anuales, comparativos entre qué tiene la autoridad y qué tiene su sistema, pues para posibles auditorías. Yo creo que esa sería nuestra principal función. Gracias. Nos pregunta Claudio Romero, ¿cómo se resguarda la información que se encuentra almacenada en la infraestructura de ustedes? ¿Tienen alguna certificación de seguridad reconocida? Sí, fíjate que por temas de ser proveedores de factura electrónica en varios países, contamos con ISO 27001 para protección de datos, y toda la información a nivel de resguardo, primero se resguarda en un portal que tenemos en la nube, donde ustedes pueden consultar todos sus datos, y bien podemos hacer un demo de esta plataforma. También en el web service les puedo responder, además de si fue autorizado o no, les puedo regresar a su sistema el JSON y el PDF que nos regresa a la autoridad, para que lo integren al mismo. Entonces, tanto lo puedes tener en tu sistema y aprovechar las funciones del web service, como lo puedo tener yo en un portal donde, además de resguardar la información, les va a permitir hacer justo lo que comentaba, algunos reportes de ingresos, egresos, impuestos, etcétera, ¿no? El tiempo de resguardo, pues ahora sí, digamos, el estándar es que lo resguardemos 1 año, pero si alguien necesita 2, 3, 5, 10 años, lo podríamos incluir. Gracias, Sergio. Les recuerdo que si están interesados en implementar la facturación electrónica, por favor, llenen la encuesta. Les he dejado el link en el chat para que puedan llenar la encuesta, y así podemos tener una reunión con cada uno de ustedes. Tenemos otra pregunta de Misael Molina. Nos está preguntando, ¿pueden integrarlo al sistema SAP Business One? ¿Ya lo han hecho con algún cliente en El Salvador?
Mira, hoy en El Salvador ya tenemos varios casos de éxito con sistemas grandes. Realmente en El Salvador, en México, en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana, está el mismo SAP Business One, SAP R3, SAP S/4HANA. El método de interconexión con cualquier sistema es a través de un web service tipo SWAP, y dentro de ese web service se incluye una trama de datos que puede ser un TXT, ya tenemos mapeado, o puede ser un JSON, porque últimamente veo que las nuevas generaciones trabajan mucho con este tipo de información. Con esto quiero decir, no depende ya del ERP, es yo expongo un web service, le doy la guía al área de sistemas, lo consume y le regreso la factura electrónica. Y sí, tenemos ya varios proyectos con Oracle, con ERPs incluso más grandes, con R3, que es de SAP también, Business One, Odoo, Peachtree, Dynamics, hay muchos. Gracias, Sergio. También nos pregunta Enzo, en caso de no tener un ERP o manejar sistemas antiguos como el AS400, ¿es viable esta solución para facturación electrónica? Sí, sí, totalmente. Tenemos algunas integraciones todavía con AS400, ya creo que hay pocos y es un sistema muy poderoso que ya creo que no se está comercializando. Sí, ahí tenemos una forma de tomar el spool o la salida del ERP, mapearla y convertirla en el archivo de entrada que nosotros necesitamos y procesarlo. Entonces, sí, con gusto, es un proyecto que probablemente requiera un pequeño desarrollo a nivel de mapear lo que tú me mandas para convertirlo. Eso lo hacemos nosotros en la entrada que necesita mi sistema para que continúe el proceso de la factura electrónica. Ya nada más habría que revisar con ustedes el tema de si les regresamos la información o la consultan. El sistema pues manda un correo electrónico al cliente con su factura, lo publica en un portal, lo pueden imprimir desde ahí, pueden descargar todas sus facturas en su versión JSON o XML. Entonces, sí, sin problema. Habría que revisar con ustedes la salida que hoy tienen. Creo que es el éxito del proyecto. O sea, ¿qué es lo que tienes hoy como salida y qué es lo que está pidiendo la autoridad? Probablemente hoy, pues tú no tengas que poner el tipo de documento porque si usas un papel preimpreso. Ese campo viene, la hora y la fecha vienen en un formato específico y probablemente vengan algunos campos que necesitamos hacer algún análisis contigo, pero que me digas, bueno, ahí está mi salida, no puedo hacer exactamente lo que ustedes quieren, pero nosotros la tomamos en un SFTP o algún protocolo de comunicaciones, la convierto, la meto al flujo de la factura electrónica y listo, para ustedes no habría problema. El éxito para todas las empresas y contribuyentes es hacer el análisis con nosotros de la salida que hoy tienen, revisar si ya está completa, porque lo demás ya lo hace la herramienta. Gracias, Sergio. Nos pregunta Raúl Vázquez, ¿cómo funcionaría la facturación electrónica para las empresas que emiten tickets? La ley hoy indica que incluso los tickets se van a facturar electrónicamente. Pues, por ejemplo, hemos estado viendo por ahí algún proyecto con empresas como Simán, que emiten muchos tickets y se van a timbrar. Estos tickets pues se generan normalmente desde un punto de venta, nos van a invocar el web service. Probablemente no todo el mundo en los tickets pide factura. Si piden la factura, alguien de un ticket, van a tener que ustedes alimentar en el punto de venta por los datos del receptor, ¿no? Yo te pido la factura, tendrías que capturar mis datos, el nombre de mi empresa o mi nombre y la dirección fiscal, etcétera. La mayoría se van a generar como una factura genérica, sin esos datos, pero sí se van a timbrar. Consideren, por favor, dentro del volumen que van a tener que generar con factura electrónica, los tickets sí están normados y ya lo hemos estado revisando con varias empresas, incluida CIMA, que es una empresa importante en El Salvador.
Gracias, Sergio. Nos pregunta Ángela, ¿en cuánto tiempo se implementa esta solución en una empresa? Pues mira, a partir de que nosotros tengamos la información completa, ese análisis que comentamos, pues considera de 4 a 6 semanas. Una de las preguntas importantes sería, ¿cuánto se tardan ustedes en asegurar que la información ya está completa? A lo mejor el análisis junto con nosotros es de 2, 3 días, y dirían, pues me faltan todos estos campos. ¿Cuánto se tardan en completar y agregar en su sistema esos campos y poblarlos? Pues yo he visto empresas que se dedican y en una semana están listos. Y otras que a lo mejor por el tiempo y por otros proyectos, 2, 3 semanas. Pero a partir de que yo tengo el archivo completo, en hacer las pruebas con el Ministerio de Hacienda, etcétera, estimemos de 4 a 6 semanas. Gracias. Nos pregunta Noelia, ¿siempre va a requerir un proveedor para poder hacer el envío de JSON a Hacienda? Ok, el flujo es el siguiente. La interconexión entre tu ERP y nosotros es un web service con una trama de datos que va como en un TXT. Hasta ahí no está el JSON. Una vez que llega, o sea, alguien factura de su lado, ¿no? O muchas personas facturan. Llega ese TXT hacia nosotros, generamos nosotros el JSON que pide la autoridad, ponemos un certificado con una firma, perdón, con un certificado que tenemos que cargar y ustedes tienen que adquirir y es muy económico. Por ahí vi que significa timbrar, una disculpa. Timbrar es eso. Cuando llega la trama de datos de tu ERP, yo genero el XML o el JSON en este caso para El Salvador, le pongo el sello, eso significa timbrar. Cuando utilizo tu certificado y los datos de la factura, genero un sello, se lo envío al Ministerio de Hacienda y me regresa un acuse. El timbrado es generar ese certificado. Entonces, el JSON lo generamos nosotros, ya completo, le ponemos el sello, se lo enviamos a Hacienda, valida Hacienda que ese documento está bien, me regresa un acuse y me dice, esta factura es válida. O puede regresar esa factura es inválida, ¿no? Okay. Nos están preguntando, ¿cuál sería el costo de servicio? Sí, gracias. El modelo comercial tiene que ver con varias cosas, pero lo más importante es el volumen. Una empresa que emite facturas, a lo mejor y hace 1,000 documentos al año, bueno, pues vale, no sé, 100 pesos. Pero una empresa que hace 9 millones al año, bueno, pues tiene otro valor. Entonces, está muy ligado al volumen de documentos, sin importar si son varios documentos, el volumen. Y el otro factor que podría ser importante es que se adapten al estándar de comunicaciones. Entonces, a veces nos dicen, por ejemplo, la persona de la S400, vamos a necesitar hacer un mapeo, un pequeño desarrollo, pues ahí se agrega ese componente, pero si se alinean al estándar ya hoy de interconexión, debería estar basado en el volumen. Entonces, dar un valor ahorita, si alguien hace 100 facturas, tiene un valor, si alguien hace 1,000, si hace 1,000,000, 9 millones, 20 millones, depende del volumen. Se pueden acercar ya con Dani, con el equipo que está aquí con nosotros para poder ver los detalles de la propuesta económica, ¿no? Gracias, Sergio. Sí, tal como les comentaba, si desean una reunión o una cotización, por favor llenen el link de la encuesta que les estamos poniendo para que nos podamos poner en contacto directamente con ustedes para poderle brindar una cotización o mayor información. Tenemos otra pregunta de Joana Rodríguez. Nos dice, ¿se puede integrar directamente con un punto de ventas cuando se tienen varias sucursales? Sí, sí, nos pueden invocar el web service desde muchas sucursales. He estado viendo empresas que por allá tienen 43 sucursales, entonces no hay problema. Lo que sí es importante es definir todos esos alcances.
tengo un ERP, tengo varios puntos de venta. Hace poco vi yo con una empresa por allá que nos decía, es que mis facturas las hacen personas en sitio con pluma, ¿no? Esos temas hay que revisar todos los flujos. Tenemos una aplicación web que es responsive y podrías utilizar pues una handheld o un celular. Entonces, esos detalles técnicos sí hay que revisarlos y la respuesta es sí, nos puedes invocar, pero vale la pena revisar para ver si ponemos diferentes web services y balanceamos las cargas, o si el volumen no es tan alto, pues un solo web service podría soportar el volumen de información que nos van a hacer el favor de enviar. Gracias, Sergio. Nos comenta Samuel Sorto, el acompañamiento de comercio es desde el inicio, se asesoran en el diseño de la estructura que se necesita para enviar la información al sistema. Entiendo que el desarrollo está por el lado del cliente, las pruebas es con ustedes. Sí, sí, tienen acompañamiento todo el tiempo, normalmente dentro de nuestras prácticas para el sistema se vuelve a confirmar, bueno, tal empresa contrató estos servicios de emisión, estos documentos, este volumen, etcétera. Un plan de identidad es estabilizar la información, cuáles son los campos obligatorios, los formatos, etcétera. Así esto es. Una vez que eso está listo, trama de pruebas, las que sean áreas, y pruebas con todos los documentos que ustedes manejan, pues ya se hace ahí algún plan para la salida en producción. Gracias. Nos pregunta Noelia, con respecto a los documentos no válidos, en caso que sea rechazado este documento, ¿queda registrado? ¿Se debe emitir una ENCR o hacer un nuevo documento haciendo referencia a ese documento rechazado o solo se vuelve a enviar? Pues sí, el tema ahí esa es una pregunta interesante, pues que hay que revisar el flujo ahí de las empresas, pero efectivamente, ustedes nos mandan, no sé, 10 facturas y alguna el ministerio dice, esta está inválida, hay que revisar por cada documento. Hoy, a diferencia de hacerlo en papel, para el RP todo es válido, ¿no? No había un estándar. Entonces, ahora no. Por cada documento van a tener un acuse en el que se va a decir, esta es válida, válida, inválida. ¿Por qué fue inválida? Bueno, a lo mejor algún formato de algún campo venía mal o no venía por alguna razón, lo mandamos. Ese número de documento lo va a invalidar Hacienda. Ahí hay que revisar exactamente. Para el RP, la factura sí se generó. Para la Hacienda, no. Hay que revisar. Yo te puedo revisar en la respuesta de Hacienda cuál es el problema. Ahí habría que ver si se genera una nota de crédito o en El Salvador hay un proceso de invalidación en el cual se pone el motivo de invalidación y tendrías que refacturar un nuevo documento, pero ese es un punto interesante que habría que revisar ya con detalle cada caso que ustedes puedan tener y cómo lo van a manejar cada uno de ustedes en el RP, porque yo entiendo que el RP pues lo mandó, ya le dio marcha a los inventarios, generó las pólizas, ya hizo todo, pero Hacienda les dice no, por la razón que sea, ¿no? Entonces hay que ver cómo tratar ese tema. Gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. A todos les vamos a compartir la sesión grabada para que la puedan tener a la mano. Gracias, Daniela, por tu participación y por tu excelente presentación. Gracias, Rin, también. Les dejo en el chat el link de la encuesta por si desean alguna reunión con nosotros para implementar la facturación electrónica en su empresa.
y les dejo nuestro correo directo también para que puedan comunicarse directamente con nosotros. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Gracias a todos, hasta luego, un gusto. Hasta luego. Gracias.